Hola, continuamos en la semana virtual de las maestrías de la Universidad ICESI y la invitación es a que seas Magíster ICESI, a que te conectes con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y con un mejor futuro. Hoy en este webinar nos acompañará Germán Lambardi. Germán Lambardi es jefe del Departamento de Economía de la Universidad ICESI y además es PhD en Economía de la Universidad de Toulouse. Él nos estará hablando de un tema muy importante: las multinacionales y la economía internacional. Bienvenido, Germán. Hola, bienvenidos a la charla del Global MBA. Hoy vamos a hablar de las multinacionales, ¿sí? Esas empresas en la economía global. Primero, lo más importante antes de empezar es entender qué es una multinacional. Una multinacional es una empresa que tiene actividades productivas en más de un país, ¿sí? Y muchas veces hay confusión acerca de qué es o qué no es una multinacional. Por ejemplo, una firma que exporta no necesariamente es una multinacional. Insisto, necesitamos actividades en otro país. Otra confusión usual tiene que ver con el outsourcing, que una firma subcontrate la producción a otra empresa en otro país, tampoco la convierte en una multinacional. En pocas palabras, ¿qué necesitamos para que una firma sea una multinacional? Necesitamos dos cosas. La primera es que parte de la producción o parte de la actividad económica de esa firma se realice en otro país. Eso se lo conoce brevemente como el motivo de localización. Pero adicionalmente necesitamos control. ¿Qué significa esto? Que la firma debe controlar las actividades de la subsidiaria en el extranjero, ¿sí? Entonces, esos son los dos motivos, el de internalización, es decir, el del control, y el de localización. A partir de lo que hace la subsidiaria en otro país, uno puede hacer una primera clasificación de la multinacional. Una multinacional puede ser una multinacional vertical u horizontal. Una multinacional horizontal es simplemente una multinacional donde la subsidiaria básicamente reproduce en gran medida lo que hace la casa matriz en el país de origen, ¿okay? Una multinacional vertical, por el contrario, ocurre cuando el proceso productivo de la firma se fracciona en etapas, y algunas etapas se hacen en un país y otras etapas se hacen en otro país. La forma que tenemos de medir la actividad de una multinacional, detectar su presencia, es a través de la inversión extranjera directa, ¿sí? Entonces, observando el comportamiento de la inversión extranjera directa, podemos medir la actividad en parte de la multinacional. Y a partir de la inversión extranjera directa, uno puede, en principio, hacer una segunda clasificación de la multinacional entre Greenfield y Brownfield. Una multinacional Greenfield es una multinacional que lo que hace es, en el país de destino, construye, por ejemplo, una nueva planta, es decir, la hace de cero, ¿sí? Mientras que una multinacional Brownfield lo que hace es adquirir otra empresa en otro país, ¿sí? Usualmente el criterio utilizado es si una empresa compra el 10% o más de otra empresa en otro país, estamos en presencia de una multinacional Brownfield. ¿Es un fenómeno importante el fenómeno de las multinacionales? Trataré de convencerlos de que sí. Básicamente, el 25% del PIB mundial está asociado con la actividad de las multinacionales. El 50% del comercio mundial se puede atribuir a el comercio entre firmas de una multinacional. Si bien las multinacionales han existido desde hace mucho tiempo, el fenómeno de las multinacionales como un fenómeno global e importante empezó a ocurrir a partir de los años 90. Como podemos ver en el gráfico, a partir de los años 90 la inversión extranjera directa ha crecido de manera exponencial. Luego de la crisis del 2009, el comportamiento ya de la inversión extranjera directa se ha vuelto un poco más errático y más estable, ¿sí? Pero el fenómeno ha tenido un crecimiento muy importante a partir de los años 90. Y este fenómeno de las multinacionales está cambiando rápidamente, ¿sí? Originalmente, el grueso de la inversión extranjera directa y de las multinacionales eran multinacionales horizontales. El grueso de la inversión extranjera directa salía de países desarrollados e iba a
países desarrollados. Hoy en día eso está cambiando rápidamente. Está tomando importancia el fenómeno de las multinacionales verticales y ya no toda la inversión extranjera directa va en dirección a países desarrollados, sino que está yendo cada vez más a países en vías de desarrollo. Otro fenómeno importante es la presencia de inversión extranjera directa que sale de países en vías de desarrollo. En particular, China está teniendo una creciente importancia como inversor en el mercado mundial. Latinoamérica, sin embargo, todavía está muy quedada en este fenómeno. Este fenómeno está ocurriendo principalmente entre países desarrollados y Asia, ¿sí? Todavía Latinoamérica está un poquito atrás en este fenómeno. ¿Cuál es el impacto de las multinacionales sobre la economía de los países? Realmente las multinacionales no siempre gozan de buena prensa. Muchas veces, desde los países de donde surge la inversión extranjera directa, de los países de origen, las multinacionales son criticadas porque se dice que exportan empleo a otros países y se dice además que invierten dinero en otros países en vez de invertirlo en la economía doméstica. Por otro lado, en los países de destino también son criticadas las multinacionales porque muchas veces se opina que no aportan demasiado a la producción y a la economía doméstica. Sin embargo, si bien hay muchas posibles medidas y formas de medir la actividad de una multinacional, en varias medidas no parece ser cierto el caso de que las multinacionales no aporten a la economía doméstica y del país de origen. Por ejemplo, una forma de medir la actividad de las multinacionales es a través de la innovación. Y en general, las multinacionales a la hora de entrar en un país suelen comprar firmas existentes en ese mercado y generalmente compran las firmas más productivas. Y a partir del momento en que son adquiridas, generalmente esas firmas que se convierten en subsidiarias aumentan o aceleran su tasa de innovación. ¿Okay? Eso en principio puede ser bueno o malo para la economía, pero en general creemos que tiene un impacto positivo. Sin embargo, la varianza de las tasas de innovación dentro de un mismo sector pueden aumentar producto de estas adquisiciones. En términos verticales, las multinacionales en general están asociadas con un incremento de la tasa de innovación de los proveedores, ¿sí? Generalmente los proveedores que son adquiridos por parte de las multinacionales aumentan su tasa de innovación, tanto en productos como en procesos. Por último, también hablando de efectos de innovación, sabemos que el hecho de que las multinacionales requieran cierta calidad o exijan cierta calidad por parte de sus proveedores, también tiene unos efectos secundarios sobre otras firmas domésticas en el país, y la razón es que el exigirles incrementar la calidad de los productos que proveen, también mejoran la calidad de los productos que proveen a otras empresas que no necesariamente son la multinacional. ¿Qué pueden hacer los países para mejorar esos efectos? Bueno, la evidencia empírica nos muestra que los países que tienen mejores esquemas de protección de la propiedad intelectual suelen recibir más inversión extranjera directa, y además esa inversión extranjera directa suele desatar más innovación por parte de sus proveedores. Por otra parte, la presencia en un determinado sector de multinacionales suele estar asociada con un incremento del valor agregado de las exportaciones de ese sector. ¿Qué sabemos acerca de los modelos de negocio y de la cultura común? En general, los datos nos muestran que las empresas multinacionales suelen preferir en sus inversiones a economías que sean culturalmente similares
a la economía de donde está la casa matriz. Por otro lado, se suele creer que las multinacionales exportan su cultura organizacional a sus subsidiarias, pero los datos no muestran eso. En general, en el 70% de los casos, las multinacionales, las subsidiarias, no adoptan la estructura organizacional de la casa matriz. Sin embargo, es más probable que ese traslado de la cultura organizacional se dé en la medida en que haya transferencia de tecnología. ¿Qué efectos tiene la presencia de multinacionales sobre el país de origen? ¿Sí? Hay efectos mixtos sobre el empleo. Es posible que parte del hecho de que la multinacional se expanda a otro país tenga que ver con reemplazar trabajo doméstico por trabajo extranjero. Sin embargo, y eso tiende a ocurrir con más frecuencia cuando la multinacional es de la forma vertical, ¿sí? Sin embargo, el grueso de la inversión extranjera directa todavía sigue siendo de multinacionales horizontales. Y en general lo que muestran los datos es que ese tipo de inversión extranjera directa no suele sustituir de manera muy grande el trabajo en la economía doméstica. Y en particular, si el trabajo que se está sustituyendo en la economía doméstica es trabajo calificado, lo que nos muestran los datos es que un incremento del contrato de trabajadores calificados en el extranjero usualmente está correlacionado además con un incremento del número de trabajadores calificados en la economía doméstica. Por lo tanto, no existen esos efectos negativos que muchas veces se teme acerca de las multinacionales. Por otra parte, otra crítica usual por parte de los gobiernos en los países de origen es que las multinacionales invierten en el extranjero y no invierten en la economía doméstica. Sin embargo, las multinacionales, los datos nos muestran que un incremento de la inversión en el extranjero suele estar asociado también con un incremento de la inversión en la economía doméstica. Aquí tienen algunas de las fuentes que he utilizado en esta charla, si les interesa profundizar en el tema. Muchas gracias. Y estos temas y con esta dinámica y sobre todo con este conocimiento son los que se ven en las clases de nuestro Global MBA con docentes como Germán Lambardi. A ustedes los quiero invitar a que se inscriban visitando nuestra página web www.icesi.edu.co y les agradezco por haberse conectado y habernos acompañado.